Años 50. Gran Bretaña era la reina absoluta e indiscutible del motociclismo mundial. Sus fábricas escupían hierro a un ritmo frenético y marcas como Royal Enfield parecían intocables. Pero en los despachos de Europa reinaba la complacencia. No lo sabían, pero estaban a menos de 2 décadas de su propia extinción. Este documental no va sobre los orígenes de la marca. Hoy, en Boxes Norte Bazar, vamos a poner la lupa en los 20 años más críticos de la historia del motor. La ventana entre 1950 y 1970. El momento exacto en el que la cuna del motociclismo europeo colapsó. Y cómo una confluencia de actores, contratos y pura necesidad de supervivencia provocó el éxodo masivo que llevó el alma de Royal Enfield desde las frías calles de Inglaterra hasta el corazón ardiente de la India. Capítulo 1. 1955. La Orden Militar. El año clave es 1955. La India acababa de independizarse y su gobierno se enfrentaba a un reto titánico: patrullar miles de kilómetros de fronteras hostiles, desde los desiertos del Rajastán hasta los pasos helados del Himalaya. El ejército indio buscaba una máquina. No necesitaban lujo ni velocidad punta. Necesitaban pura tracción, una mecánica que pudiera arreglarse con las manos desnudas en medio de la tormenta. Fue entonces cuando el gobierno indio hizo un encargo que sacudió la industria: 800 unidades de la Royal Enfield Bullet 350. Un pedido tan masivo que la matriz británica sudó para cumplirlo. Ahí entra en escena el segundo actor de esta historia: Madras Motors, una empresa india fundada por K.R. Sundaram Iyer y su sobrino, que importaba motocicletas británicas. Viendo la oportunidad de oro, Sundaram Iyer se sentó con los directivos de Redditch y propuso un pacto audaz. No solo importarían las motos, las fabricarían en casa. Capítulo 2. El éxodo hacia Chennai. Ese mismo año, 1955, nació Enfield India Limited. Al principio, las Bullets llegaban en cajas de madera desde Inglaterra, despiezadas, para ser ensambladas en la planta de Tirubotiyur, en Chennai. Pero el gobierno indio apretó las tuercas. Exigió que la producción debía ser nacional para proteger su propia industria. Aquí es donde comienza el éxodo del hierro. Los ejecutivos británicos tomaron una decisión que, sin saberlo, salvaría el legado de su compañía. Enviaron los planos exactos, las prensas y la maquinaria de mecanizado original a través del océano. Enseñaron a los ingenieros indios a fundir el acero y forjar los cárteres. Para 1962, la Bullet 350 ya se fabricaba de forma completamente independiente en suelo indio. El motor británico había trasplantado su corazón a 8.000 kilómetros de casa. Y menos mal que lo hizo, porque en Europa se avecinaba una masacre. Capítulo 3. La muerte de Redditch y la invasión japonesa. Avanzamos a mediados de los 60. Las tornas habían cambiado. Las marcas japonesas inundaron Occidente. Ofrecían motos baratas que no perdían aceite, con botones eléctricos y mucha tecnología. La industria británica, aferrada a sus viejos métodos y minada por huelgas sindicales, se desmoronó como un castillo de naipes. Los directivos de Royal Enfield en Inglaterra intentaron reaccionar tarde, sacando modelos a la desesperada. Pero la sangre, el aceite, ya no corría por las venas de la fábrica. En 1967,
la legendaria planta de Redditch cesó su producción y cerró sus puertas para siempre. A principios de los 70, la entidad británica fue disuelta y sus restos vendidos. Europa había asesinado a su propia leyenda. Capítulo 4. Aislado en el Himalaya, el dios del hierro. Sin embargo, el funeral europeo fue ignorado en Asia. Aislada del mundo por las políticas proteccionistas indias, Enfield, India, ni siquiera se enteró de la muerte de su matriz. Allí, sin interferencias del exterior, la fábrica de Chennai siguió produciendo la Bullet 350, exactamente igual que en los años 50. Como un ecosistema aislado donde el tiempo se detuvo. La historia de Royal Enfield entre los años 50 y 70 es la prueba irrefutable de que a veces, para salvar tu alma, tienes que abandonar tu hogar. Europa se quedó con el plástico y la tecnología fría. La India heredó el Thumb, a un dios antiguo que sigue latiendo bajo el acero de nuestras motos modernas. ¿Conocías estos oscuros años de la historia del motociclismo? Déjamelo en los comentarios. Y si respetas este legado tanto como nosotros, suscríbete a Boxes Norte Bazar. Paga el teléfono, baja al garaje y despierta a la leyenda. Nos vemos en la ruta.